Buenas, bienvenidos al canal Jugando Continuo, yo soy Víctor. Vamos a hacer otro vídeo más de este Dragon Ball Deck Building. Y hoy toca enseñar un poco unos cambios de balance que hemos hecho en algunas cartas, unos ajustes para que el juego esté más compensado, para que todas las cartas sean igual de interesantes. Entonces hemos retocado algunos entrenamientos, algunos aliados y algunas técnicas. Ahora os enseñaré todas las cartas y el por qué hemos hecho esos cambios. Y después os enseñaré una nueva mecánica, una nueva regla que no sabíais hasta ahora, que son las habilidades raciales, que creo que puede estar interesante. Y también explicaremos de dónde surgió la idea. Vamos a empezar por los entrenamientos. Em, vale, los entrenamientos son muy poquitos. Hay algunos que han cambiado. La mayor diferencia, si os fijáis aquí, es el tema artístico, que hemos cambiado el fondo, lo hemos hecho así morado, un poco más ajustado con otras cartas que habíamos puesto fondos. Pero sobre todo en los entrenamientos, en muchos lo que hemos cambiado es el coste. Si os fijáis, esta vale 8 y esta vale 9. Estas son las nuevas. Entonces les hemos bajado un puntito el coste porque eran realmente difíciles de conseguir algunas cartas de costes altos. Hemos visto que por mucho que fueras a coger energías, llegaba a ser bastante difícil conseguir tener tantas en la mano, a no ser que tuvieras algún combo de habilidades o cosas que te rebajaran costes. Entonces, bueno, le hemos rebajado un punto para que se vea algo más en mesa, la carta de vínculo, ¿vale? Luego tenemos por aquí la del Super Namekiano, lo mismo, la hemos bajado de 10 a 9 simplemente el coste para que sea un poco más accesible. Luego tenemos la carta de Super Saiyan, que es lo mismo, le hemos bajado el coste de 10 a 9 simplemente. Y por último, esta sí que hemos tocado un poco la carta, esta mantiene el coste, la del poder oculto, la carta se mantiene. Antes podías agotar y comprar una carta destruida, o sea, todos los turnos comprabas una carta destruida, que podía ser, por ejemplo, medicinas, podía ser, yo qué sé, cualquier carta que estuviera destruida, incluso aliados. Aquí lo hemos puesto un poco más claro y con más sentido. Dice, agótala, puedes comprar una carta destruida solamente de tipo entrenamiento o técnicas. O sea, solo puedes comprar técnicas o entrenamiento que se destruyan. Entonces lo hace más temático. Y también que no tenía sentido estar comprando, como pasó en una partida, el combo del super guerrero con las energías básicas, que como tienen coste cero, las destruías para transformarte y las volvías a coger. Era gracioso el combo, pero no tenía, no tenía mucho sentido. O sea, se rompió un poco el juego. Aquí pues puedes llegar a comprar cartas pues como que se destruyen pues tipo la ira, el Ozaru, o sea, cosas que son de un solo uso normalmente. De técnicas tendría que pensar cuáles hay que se destruyan, pero seguramente si no hay, habrá más adelante. Así que, bueno, pues eso, una carta que simplemente hemos puesto más temática, el texto. Vamos a pasar por los aliados. Vale, aquí, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto en varios la palabra protector. Si os fijáis, es exactamente lo mismo, pero en esta carta pone protector aquí abajo. Esto está enfocado sobre todo para el tema del uno contra uno, pero bueno, la habilidad protector ya está escrita y básicamente lo que hace es que si algún ataque va contra el personaje, este aliado está obligado a comerse el daño. O sea, en el uno contra uno, tú le bajas y obligas al enemigo a tener que matar a este antes de pegarte al personaje, que es con lo que se gana la partida. En el modo contra el villano, sí que te puede ser útil, porque al ser protector, significa que si hay un ataque que vaya en concreto contra el personaje, por ejemplo, el típico ataque que hace 3 daños a un personaje, que te dice en concreto al personaje, porque si dice a enemigo, tú eliges que se lo pueda comer un aliado, pero si dice a personaje, no podría comerse un aliado, pero la palabra protector se salta esa regla, por así decirlo, y podrías, no es que podrías, es que tienes que comerte el daño con Piccolo, es como que le proteges sí o sí, no es opcional. Entonces, palabra de protector se la hemos puesto a varios personajes que son Piccolo, está el Vegeta Super Saiyan, está Tensian, está Nail, está Goku Base y está el Gran Dragón. Creo que no hay más. Luego, a Chaos le hemos cambiado un pelín su habilidad, simplemente
la hemos retocado para que sea un poco más sencilla. Antes decía, causa daño perforante, tanto daño perforante como su salud restante más 1. Eso quería decir que si estaba entero hacía 4, si le quedaba 1 de vida hacía 2. Aquí simplemente le hemos hecho que le destruyes, que es lo mismo, destruirle, y causas 3 de daño perforante. O sea, siempre va a ser 3, ¿vale? Y aquí va el gran cambio en un aliado, que es Gohan, que sí que... ¿Por qué hemos hecho estos cambios? Sobre todo, bueno, en los otros era por el tema de la habilidad protección, que había que ponérsela a varios aliados. En este es porque nos habíamos dado cuenta de que Gohan estaba algo flojo y no se solía jugar. Siempre que salía en el mercado no le cogía a nadie. Entonces, Gohan es un personaje importante de la serie y queremos que tenga habilidades también interesantes y que sea jugable, que se vea en mesa. Entonces, si os fijáis, costes, vida, se mantiene. Aquí tenía agótale y aplica un daño a un enemigo. Aquí aplica agótale y aplica 2 de daño a un enemigo. Ya es más interesante. Ya, pues contra Freezer puede hacer, aunque sea un daño, porque tiene armadura 1. Contra Raditz, si se pone armadura, también llega a hacer un daño. O sea, ya por lo menos es más útil. Pero sobre todo el efecto de destruir. Aquí tiene un efecto de destruir que dice aplica 5 puntos de daño a un enemigo. O sea, es como un ataque más potente y luego se muere. Con lo cual, bueno, pues puede servirte para rematar a alguien, pero morirse, pero temáticamente no es muy buena o no me terminaba de gustar porque en principio creo que Gohan es el único personaje que nunca ha muerto en Bola de Dragón. Entonces, que se sacrifique hacia lo tonto no es muy temático. Entonces, ¿qué hemos puesto? Hemos puesto otra habilidad de agotar. Tiene la de hacer 2 de daño y le puedes agotar para dar como 1 de energía. Pues como que apoya al equipo, pues dando ánimos, dando lo que sea. Bueno, pues que es una habilidad muchísimo más interesante. Entonces cambia mucho el personaje porque ahora pasa de ser un personaje que pues no hacía gran cosa, pues porque hacer un daño muchas veces no servía para nada, sobre todo en Freezer, llegando a la fase 2 que los enemigos tienen 1 de armadura todos y Freezer también, era totalmente inútil y lo único que servía era para destruirle y hacer 5 puntos de daño. Ahora sí, ahora puede todos los turnos ir haciendo algo interesante y además, no solo eso, sino que si no necesitas hacer daño, te puede dar 1 energía, con lo cual puedes llegar a hacer una compra un poco más grande y siempre va a ser útil. Es un personaje que siempre va a ser útil y creo que a partir de ahora sí que se va a ver en mesa bastante si se compra porque va a ser bastante interesante la compra de Gohan y es lo que queríamos. Entonces, bueno, ese cambio va por ahí. Ahora vamos a ver las técnicas, lo que hemos cambiado, los balances. Vamos a empezar por esta de despedazar, que lo único que ha cambiado es que, si os fijáis antes, coste 5, daño 0, y el enemigo suelta una bola de dragón, que no es que te la dé a ti, sino que simplemente la suelta y se va a las no reclamadas. Ahora le hemos hecho 5 de daño, 5 de coste, 1 de daño, y el enemigo suelta una bola de dragón. Lo mismo, pero con un daño. Entonces ahora, por lo menos, si no tiene bolas, pues sirve de algo. Vas haciendo un daño para hacer el combo físico y ya está. Pues mucho más interesante ahora que... Aparte que tampoco tenía mucho sentido porque se llama despedazar. En realidad parece como que hiciera muchísimo daño. El nombre pues tampoco es por nada en especial. Pero bueno, creo que ahora pues va a ser bastante más interesante. Antes no era mala porque contra algunos enemigos que tenían bolas pues te permitía que nunca llegase a tener todas en su poder o que le fuese más difícil. Pero yo creo que ahora está más nivelada. Ahora no solo suelta la bola, sino que encima hace un dañito, que está siempre bien. Vale. Tenemos la repulsión energética, que lo único que ha cambiado es su daño. Si os fijáis aquí este solo hace daño a esbirros, con lo cual era muy circunstancial, porque a veces el enemigo se quedaba sin esbirros y esta carta no te servía de nada. Entonces lo que hemos hecho es ponerla un poco más potente, ya que solo va a dañar esbirros, que haga daño de verdad. En vez de daño 2 tiempo 1, hace daño 3 tiempo 1. Es un punto de daño más, pero se puede notar porque es a todos los esbirros. Lo interesante es si hay 2 esbirros, 3 esbirros, pues dañarles a todos un poco más. Por ejemplo, contra Raditz pues puede ser muy interesante porque los esbirros tienen 3 de vida y esto es un ataque energético, con lo cual les limpia a todos los Saibaman de golpe. ¿Vale? Tenemos aquí el sacrificio, que es una carta que tampoco se usaba mucho, porque básicamente lo que hace es que hasta tu próxima activación, la tuya, la que del jugador que ha usado esto, el villano reduce su armadura a 0
No era muy útil porque de momento los villanos tampoco tienen mucha armadura porque Freezer tiene uno y Raditz como mucho puede tener uno. O sea, simplemente le reducías uno y tú sufrías un daño. O sea, le quitabas uno, o sea, te hacías un daño y le quitabas una armadura hasta que te vuelva a tocar. Que está bien para si juegas a multijugador, que todos los demás, si has jugado tú primero, ataquen y no tenga armadura. Pero no era la gran cosa. Aquí le hemos puesto que también haces un daño. Simplemente haces un daño y le reduces la armadura a cero hasta tu próxima activación. Que creo que va a haber, va a haber más mesa ahora porque por lo menos sirve para llegar a hacer combos. Si tienes, aunque sea un puño y patada y esto, pues ya estás haciendo dos daños. Vale, tenemos aquí el Kienzan, lo mismo. Antes era una carta de coste 5, daño 1, tiempo 1, bastante rápida, perforante. Pero bueno, hacía un dañito y muchas veces decías, "Bah, pues para ir haciendo daño de uno en uno, pues tampoco me interesa gastarme 5. Le hemos puesto daño 2, para que también, pues, lo mismo, para que vea un poco más de mesa. Daño 2 y perforante, lo mismo. En esta, un poco igual, en esta hemos cambiado el arte. Había dos artes para esta carta, está este y este. A mí me gustan los dos, entonces en la nueva he puesto este, en la vieja tenía esta. Y lo mismo, hacía coste 5, daño 1. Y aquí ponía causa un daño, un punto de daño adicional perforante. Y eso no estaba muy bien explicado, porque parecía que hacía 1 más 1 adicional perforante. No se entendía. Entonces ahora simplemente hace 2 de daño, le hemos subido, para que sea más interesante el ataque. Perforantes, o sea, 2 de daño perforantes. ¿Qué significa que sea perforante aquí? Que cualquier combo que hagas con esta carta, si pones, por ejemplo, dos puño y patadas y estas, en vez de hacer dos, podrías hacer 3 4 que sean perforante todos si lo juntas en un solo ataque. Y si los separas, pues harías 2 de daño perforante con este y luego el puño y patada pues irían aparte sin ser perforantes. Con lo cual, simplemente le hemos cambiado uno de daño y hemos aclarado un poco su habilidad que parecía más liante de lo que simplemente que es perforante el ataque. Luego tenemos aquí el golpe a golpe, que nos dice coste 5, daño 1. Dice, sufres un punto de daño cuando lo haces. Dice, puedes repetir este ataque las veces que quieras. Aquí lo que es que podías hacer, si imagínate que tenías 10 de vida, pues decías, un ataque, un daño para mí, un daño para él. Venga, luego otra vez, otro daño para mí, otro daño para él, otra vez. Y lo podías hacer hasta toda tu vida, por así decirlo. Aquí lo hemos limitado a 5 veces. Un daño, sufres un punto de daño, lo puedes repetir este ataque hasta 5 veces, con lo cual lo limitas un poco, pero lo hemos hecho pensando más también en que tenga sentido en el tipo uno contra uno, porque en el tipo uno contra uno la vida se multiplica por 10, entonces tampoco sería muy gracioso decir, le hago este ataque 45 veces, imagínate que tú tienes 50 de vida y el otro tiene, yo qué sé, 40 porque es Tensian, que creo que tiene 8 de base o lo que sea. Y dices, venga, pues le hago 45 veces, me hago 45 daños y tú te haces 45 y tú te mueres. Pues tampoco le veo la gracia a eso. Entonces lo hemos limitado a 5, que está bien, porque puedes llegar a hacer 5 de daño en un solo turno con esta carta. Es un ataque físico, por lo cual es instantánea. Te llevas tus 5 daños, pero bueno, a lo mejor en un momento dado te puede servir y no rompe el juego tantísimo. Luego tenemos aquí el ataque de la extinción, que lo que hemos cambiado, si os fijáis, es todo igual, coste 9, daño 5, es un ataque de los más caros que hay en el juego, si no es el más caro, porque creo que de 10 no hay técnicas. Daño 5, tiempo 4, y pone daña a todos los enemigos, hace daña a todo el mundo que estuviera en mesa, al villano y a los esbirros, o a los personajes, o lo que sea. Entonces ahora lo que hemos hecho, y potenciador 1, aquí lo que hemos hecho simplemente es meterle 4 potenciadores, ya que es tan cara que de verdad pueda llegar a hacer un daño súper tocho. Entonces aquí estamos hablando de daño 5, imagínate que le pones 4 potenciadores de 2 de daño, estamos haciendo 13 de daño a todo el mundo. Entonces, ya que es un ataque tan tocho que puede hacer realmente muchísimo daño. Es un ataque que no se suele ver en mesa porque es muy caro, pero bueno, pues es una forma un poco de potenciarle. También es un poco más temático, yo creo, porque antes se quedaba un poco corto de daño, 5, aunque sea todo el mundo, pero 5 de daño para ser un ataque tan fuerte, no lo veía. Y ahora vienen las dos cartas, yo creo que más han cambiado, que son, lo primero, el rayo combinado, que como habréis visto en partidas,
casi nunca se usa. ¿Por qué? Porque era, aparte de que normalmente juegas en solitario y esto es para multijugador normalmente, no se veía en mesa. Entonces, lo primero que hemos cambiado es el coste, de 3 a 4, o sea, es más barata. Pero ahora su habilidad antes nos decía, bueno, perdón, le hemos encarecido. Ahora cuesta 4, antes era 3. Dices, joder, pues ha empeorado todavía. Dices, antes su habilidad era descarta otra técnica de tiempo 2 de otro jugador que esté preparada y aplica su efecto. O sea, tenía que tener una técnica justo de 2 de tiempo preparada y la tirabas a la vez que esta. O sea, tú lanzabas esta en tu turno y decías, ah, pues tú tienes una de tiempo 2, pues se lanza también. Y como que hacías un ataque combinado, que es justo el rayo combinado, y aparte hacías que el otro no tuviera que llegar su turno para que se lanzase y tuviese también ese espacio y tal y cual. Ahora le hemos hecho, aunque cuesta más, pero es mucho más interesante. Dice, lanza otra técnica preparada de otro jugador. Entonces, en tu turno, cuando esto llega, está en la zona 1 y se activa, lo que haces es lanzar esta y decir, pues tú, esta técnica que la tienes en el 4, que va a tardar 4 turnos en lanzarse, la lanzas conmigo y se lanza ya. Y se hace todo el ataque, se haría primero este. Y luego el del aliado, vamos, el otro jugador, y se quitaría, con lo cual aceleras mucho eh, a los otros jugadores las técnicas y pues eso, haces ataques combinados que puede estar muy, muy bien. Creo que es una carta que ahora sí que en solitario pues no, porque sigue siendo inútil, pero para multijugador va a estar muy bien, yo creo. Y antes era muy circunstancial, tenía que tener justo una de tiempo 2, entonces era complicado que se cogiera por muy barato que sea, que era de coste 3. Ahora con coste 4, aunque suba el coste, es muchísimo más interesante porque puedes hacer que el otro que tenga técnicas de mucho tiempo, por ejemplo, esta, que tarda 4 turnos en lanzarse, pues el otro la tiene preparada, tú lanzas esta y dices, venga, pues esta viene conmigo y se lanzan a la vez. Y por último, la que hemos cambiado es la cinta, que aparte de cambiar el fondo, el arte del fondo, que hemos puesto azul, es una carta que nos decía coste 4, daño 0, físico. Dice, cuando tengas esta carta en tu mano y sufras daño físico, destruyes esta carta y evitas todo el daño. ¿Te hacían daño físico? ¿La tenías en la mano? Dices, venga, la destruyo, se va del juego y me evito ese ataque. Ahora yo creo que va a estar mucho mejor. ¿Por qué? Hemos subido el coste de 4 a 6, es más cara, bastante más cara. Pero lo que nos dice es que cuando tengas esta carta en tu mano y sufras daño físico, descarta esta carta y evita todo el daño. La diferencia es que aquí la destruyes, y es de un solo uso, y aquí la descartas y la vas a poder usar más veces en la partida. O sea, le vas a sacar mucha más rentabilidad porque no la destruyes. Es más cara de comprar, pero también te puede salvar de muchos más ataques y estar usándola constantemente. El problema es que muchas veces la tienes en la mano justo cuando no te hacen ataques, pero bueno, eso puede pasar tanto con esta como con esta. Y esta por lo menos te va a volver luego a la mano y la vas a seguir usando. Y ya te digo que creo que va a ser mucho más útil ahora que antes, ya que antes te salvaba un ataque y ahora te puede salvar de varios en la misma partida por solo 2 más de coste. Entonces, bueno, esto ha sido lo que son los ajustes de balance y ahora vamos a pasar a la novedad, que son las habilidades raciales. Vamos a poner por aquí las tarjetas de los personajes para ir enseñando, aunque aquí no está escrito porque esto de las habilidades raciales surgió a raíz de que estamos haciendo el manual y me pidieron que les dijera todas las palabras clave que hay en el juego, pues perforante, que si, yo qué sé, bueno, pues todas las palabras clave para que se escribieran en el manual. Y entonces me di cuenta de que hay palabras clave, por ejemplo, humanos, hayan, que bueno, habría que simplemente decir que son razas y tal, pero no, o sea, se le podía dar un poco más de juego y lo que hemos hecho es eso, darle un poco más de juego y en el manual, donde viene explicado palabras clave, va a venir pues la palabra humano y va a tener una pequeña mini regla, que es una bobada, por eso no la hemos puesto en la tarjeta, porque creo que no hace falta aquí escribirlo en ningún lado, porque eso ya se va a saber, que le va a dar un poquito más, un toque más temático a las razas de los jugadores, que antes no tenían nada especial aparte
aparte de que alguna técnica o algún entrenamiento sea específico para alguna raza, por ejemplo, la regeneración, que te dice que solo la pueden usar namekianos, demonios y tal, pues, o yo que sé, o el Super Saiyan, que solo puede usar los que tengan la raza Saiyajin, pues, aparte de eso, lo que es la raza no servía para nada. Ahora sí, ahora tiene un poco más de utilidad. Mira, vamos a poner aquí a Muten Rossi, por ejemplo. Vamos a empezar por la raza humana, vamos a decir todas las razas, que tampoco son muchas y son habilidades muy sencillitas, ya veréis. El humano, ¿cuál es su habilidad racial, por así decirlo? Bueno, ya sabéis que todos los personajes pueden llevar 3 cartas de equipo, 3 cartas de entrenamiento y 3 aliados, ¿no? Podrías llevar equipadas, por así decirlo, 3 aliados, 3 entrenamientos y 3 equipos. El humano lo que tiene es que puede llevar 4 equipos, o sea, aumenta su límite de equipo en 4. Eso va a estar en el manual escrito, ya os lo digo. Entonces, esa es la habilidad racial del humano. El equipo aumenta a 4. Simplemente que pueden, es una más de capacidad. Vamos a ir buscando. Vale, tenemos aquí ya el primer. Mira, este es humano y Saiyajin, con lo cual se beneficiaría de los dos efectos raciales que hace el Saiyajin. El Saiyajin es lo mismo, pero con entrenamientos. Puedes llevar en vez de 3, 4 entrenamientos, con lo cual Son Wanda, al ser humano y Saiyajin, puede llevar 4 equipos y 4 entrenamientos. Es uno de los que más beneficiados sale al tener doble racial. Luego tenemos por aquí, vamos a ir buscando nuevas razas. Por ejemplo, a Dende o a Piccolo, que son namekianos. El namekiano lo que tiene, su racial, es que cuando compra una técnica energética, o sea, cuando una de las que se ponen aquí arriba, pero cuando la compras, ya sabéis que cuando se compra van al descarte y luego tienes que barajar el mazo y cuando te toque ya la puedes usar. Los namekianos lo que tienes es que cuando compran técnicas energéticas directamente las pueden poner aquí en el track, con lo cual aceleran un poco bastante, bueno, el proceso de poder usarlas, porque ya no va al descarte y cuando se te acaba el mazo barajeas y te tiene que volver a tocar, sino que la compran y la pueden poner. Eso va a estar bastante interesante. Es probablemente el que tiene el cambio más fuerte, los namekianos. Bueno, aquí tenemos otro Saiyajin. Aquí tenemos a un Tríclope, que bueno, es Tensian, es el único que tiene esta raza. Entonces, le queremos hacer también algo un poco así, un poco especial para él. También buscando siempre que sea temático. Entonces, el Tríclope, ¿qué es lo que tiene? Que puede comprar. Creo que eran. Uy, aquí se me ha ido un poco la pinza. Puede comprar técnicas. Sí, eran técnicas, si no me equivoco. Técnicas, sí. Técnicas de otras razas, o sea, exclusivas de otras razas. Por ejemplo, la sanación es exclusiva de namekianos y de dioses, si no me equivoco. Tensian podría comprar una técnica exclusiva de otra raza a coste de 2 más, si es exclusiva de otra raza. Por ejemplo, podría llegar a tener la sanación, podría, no sé. Me parece que hay alguna por ahí que es exclusiva de demonios. Bueno, pues las que son exclusivas de una raza, lo que son técnicas, ya sean físicas o de energía, las puede coger Tensian, pero esas le costarían 2 más. Pero bueno, tienes la opción de poder llegar a cogerlas. Con lo cual, es de los pocos personajes que no son namekianos que pueden tener curación, si se la quisiera comprar. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Humanos, Saiyajin, no sé si... Ah, bueno, sí. Queda otra raza por aquí para enseñar, que son los androides. El androide, la racial del androide, ya la habíamos hablado de ella, que es simplemente que no es nada bueno, es que las cartas que curan, que tienen curación, palabra curación en su efecto, por ejemplo la medicina, las alubias mágicas, la misma sanación, lo que sea, todo que sea de curar no le afecta al androide, no se pueden curar, excepto la carta de regeneración que la tienen de base los androides equipada, la carta es un entrenamiento, ya la tienen, esa carta sí que les cura, pero cualquier otra carta que haga efecto de curación no se ven beneficiado de ella. Luego tenemos por aquí a Piccolo, que tiene también, aparte de namekiano, es demonio. ¿Qué es lo que hace la raza demonio? La raza demonio lo que hace es que te reduce tu límite de aliados en 2, o sea, es algo malo. En vez de poder llevar 3 aliados, Piccolo solo puede llevar 2 aliados, ¿vale? Es un poco malo, pero bueno. Y en principio, aquí no hay más razas ahora mismo, pero también tenemos la raza
hecha también en el manual explicada la raza Dios, por así decirlo, la deidad o Dios, no sé cómo lo hemos llamado. La raza Dios lo que tiene es un poco como los Namekianos, que cuando compran una técnica se la pueden equipar directamente. Los dioses lo que pueden hacer es que cuando compran un entrenamiento se lo pueden equipar directamente, no tienen que esperar a que les salga en el mazo. O sea, son unas mini reglas que no cambian mucho el juego, no afectan mucho, porque yo qué sé, un humano, por ejemplo, que tenga en vez de 3 de equipo, 4 de equipo, no creo que vaya a ser un cambio que vaya a mejorar al personaje muchísimo, ¿sabes? Normalmente es difícil tener 3 de equipo, quitando a lo mejor Bulma o algún personaje que juega a tener equipo, pues tampoco se ve, no es un beneficio muy grande. Que los Saiyan puedan tener en vez de 3 entrenamientos 4, pues puede que sea un cambio que les beneficia, porque sí que juegan bastante a tener entrenamientos, entonces tienen uno más, pero tampoco rompe el juego. La habilidad más potente quizás sea la de los namekianos, de comprar técnicas de energía y prepararlas, pero bueno, ¿cuántas técnicas de energía vas a comprar en la partida? A lo mejor dos, si vas a técnicas de energía tres, quizás te aceleran un pelín el proceso, pero bueno, tampoco, ya os digo, no son reglas que cambien los personajes brutalmente, son unas mini reglitas para hacerlo un poco más temático y darle más personalidad todavía a cada personaje y ya está. Y esto es lo que os quería enseñar, tanto los cambios de balance de las cartas que hemos hecho y el porqué, como las habilidades raciales. Y esta semana, bueno, sí, esta semana seguramente, no sé si mañana, vendrá otra novedad que va a estar chula, no he hablado nada de ella. Y creo que también vamos a empezar ya a grabar partidas con los androides esta misma semana. Lo mismo, antes de los androides, grabar una partida probando las nuevas raciales, no sé si con Piccolo para probar el tema este, o con Son Goanda que tiene las dos raciales, la de humano y Saiyan, para ver que tengan los dos tipos, no sé. A lo mejor pruebo una partidita antes de los androides para ver las raciales y las nuevas cartas un poco, testear, bueno, probarlas porque ya están testeadas bastante, pero bueno, con los cambios nuevos y ya enseguida partidas con los androides durante un buen tiempo, va a haber partidas contra los androides. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.